gusto estar una vez más con ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por mi vida. Le agradezco a Dios porque podemos estar comunicándonos a través de este medio. Me gustaría que hiciéramos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que siempre, mi Dios, tú tienes cosas que enseñarnos, Señor, porque tú eres sabio, porque tú eres perfecto, mi Dios, y queremos aprender siempre de ti, mi Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos benditas, sabiendo, mi Dios, de antemano que tú harás lo que tienes que hacer en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero decirte algo, pues fíjate que muchas veces a mí me ha pasado de que quiero saber qué tan grande es nuestro Dios y empiezo a ver lo que me rodea. Por ejemplo, las flores. Veo sus múltiples colores, sus múltiples formas y digo, recuerdo la palabra de Dios que dice que ni aún Salomón con toda su gloria pudo tener un vestido como ese. Y entonces me sigo viendo pues a los animalitos, un pajarito, digo, Señor, ¿cómo pudiste hacer este animalito tan pequeño? ¿Cómo está su organismo por dentro? ¿Cómo están sus vísceras pequeñitas? Y el corazón también está pequeñito y todo lo que necesita para ser un ser viviente. Y me quedo asombrada, ¿no?, de ver sus maravillas, como dice la Biblia. Y luego sigo pensando, pero es que en este momento mismo nuestra tierra está girando, nuestra tierra está dando vueltas y nosotros no lo sentimos. Y bueno, y sí digo, ay Señor, si está dando vueltas, está girando alrededor del sol nuestra tierra. Y no solo nuestra tierra, sino todos los planetas que componen nuestro sistema solar. Y como si dependieran del sol. Y pues realmente así es, dependen del sol. Así, toda la creación habla de nuestro Dios. Y entonces me sigo pensando y digo, pero si no nada más es nuestro sistema solar, son millones de sistemas solar. Y digo, ay Señor, no, mejor aquí le paro porque no entiendo tu grandeza, Padre. Y sí, ¿no? Así es, pero muchas veces nos damos cuenta de la pequeñez de nosotros delante de ese Dios tan todopoderoso. Y entonces, pues, yo quisiera leerles hoy un salmo mesiánico, que también es de la realeza, porque habla de una coronación, de la coronación de nuestro Rey y Salvador. Y vamos a leer el Salmo 2, y dice en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista David se está preguntando, ¿por qué se amotinan? La palabra amotinar significa sublevarse, significa rebelarse contra el orden o contra las reglas de un país, contra el gobierno de un país en el cual ellos no están de acuerdo. Dice que las gentes se amotinan, está hablando de gentes y también está hablando de pueblos que piensan cosas inútiles. ¿Pero por qué dirá que piensan cosas inútiles? Vamos a verlo en el versículo 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Está hablando aquí ya de gobernantes de nuestro planeta Tierra, que ellos consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. Y bueno, entonces pues quiero que pongas atención en la palabra unidos, porque es muy importante. Fíjate que es difícil unir a las personas, es muy difícil. Y sin embargo, nuestro Dios lo que quiere es que seamos unidos, pero para Él, no contra de Él. Y entonces dice ahí que quiero decirte que en una familia, muchas veces cuando nosotros hemos planeado orar en familia, hacer una velada en familia, siempre hay alguien que no está de acuerdo. Puede ser uno o pueden ser dos miembros de nuestra familia que dicen no puedo. ¿Por qué? Porque hay diferentes ideas, diferentes pensamientos y entonces pues no todos pensamos igual.
Entonces, por eso te decía que es difícil unir a las personas. Y si nos vamos a ver, por ejemplo, en nuestro país, también se divide por estados. Y yo quiero hablarte de un estado. Vamos a ver el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca hay diferentes razas, hay diferentes, pues más bien idiomas que se les llaman dialectos, y hay diferentes, ¿no? También hay negros de raza negra, también hay de indígenas, hay mixtecos y hay gente española. Entonces, ahí mismo hay gente diferente. Y si nos vamos al mundo, es lo mismo. También somos diferentes. Y entonces ellos aquí se unieron contra el Señor y contra su ungido. Entonces, yo quiero decirte que la iglesia primitiva sabía perfectamente de qué estaba hablando este Salmo 2. Sabía perfectamente que este salmo estaba siendo profetizado para ese tiempo. Y vamos a leer en Hechos 4:27 lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se han unido en esta ciudad, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo. Es que contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, y vamos a ver, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que Herodes era gobernante del pueblo de Judea, Poncio Pilato era gobernante de Roma, y los gentiles eran personas que no eran del pueblo de Israel, pero para el colmo también el mismo pueblo de Israel se unió contra el Señor y contra su ungido. Se supone que el Mesías esperado iba a ser recibido con aplausos, con alegría, con fiesta, porque tenía siglos esperando la venida del Mesías prometido por Dios. Y no fue así, no fue recibido así. Fue recibido con hostilidades, con violencia. Y quiero que leamos el versículo 3, que dice así: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué significa una ligadura? Pues una ligadura te ata, te detiene, vamos a llamarlo un límite, ¿verdad? Y yo veo que dice la palabra de Dios que Él ha puesto límites. Vamos a leerlo en Hechos 17:26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiero decirte que todo lo que Dios ha hecho le ha puesto un límite. Al mar le ha puesto un límite. El mar solamente llega a un lugar. Solamente cuando hay tsunami es cuando se sale. Pero en realidad tiene un límite. El oxígeno que respiramos, si tú te subes a una montaña, ahí tú vas a ver que el oxígeno ya no es el mismo que aquí abajo. Entonces, yo quiero hablarte solamente de 3 ligaduras que saltan a la vista. Quiero decirte que de este lado está lo que Dios dice y que de este lado está lo que el ser humano dice. Por ejemplo, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto está en Génesis 2:24. Si después tú lo quieres buscar, lo puedes buscar. Y acá de este lado las personas dicen: no, matrimonio no, es muy pesado. ¿Y qué tal si no nos llevamos? Después, ¿qué vamos a hacer? Mejor unión libre. Unión libre, o sea, y si ya no nos llevamos, pues nos separamos, y la pareja que sigue, y la pareja que sigue, y la pareja que sigue, y quién sabe hasta dónde le van a parar. Bueno, entonces ahí tal vez no estén diciendo rompo sus ligaduras, pero lo están haciendo, lo están diciendo con sus hechos. Entonces también dice: honra a tu padre y a tu madre.
está en Éxodo 20. Y luego también dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor, dice en Efesios 6:1. Pero parece que dice, padres, obedezcan a sus hijos. Así parece que dice en la actualidad. También dice, no hurtarás. Dice el Señor, no hurtarás. Y dice la humanidad, pero es que el que no tranza, pues no avanza y nadie me va a ver lo que está pasando. Sí, hay alguien que te va a ver. Y ese es nuestro Dios. Esas son ligaduras, por así llamar, que nos atan a nuestro Dios. También dice en Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces yo quiero decirte que en cierta ocasión que nosotros fuimos a Acapulco, fuimos a ver la quebrada. Y en la quebrada se ve muy impresionante todo eso. Y me di cuenta que alrededor de la quebrada hay una barda muy fuerte y muy grande. Porque cuando tú tienes la oportunidad de ver hacia abajo, pues es un abismo, es profundo. Y abajo ves las rocas grandes y ves cómo el mar azota sus olas en las rocas. Y entonces de ver solamente te da vértigo. Y entonces es muy bueno que esté esa barda ahí. ¿Por qué? Porque no permite que las personas pues caigan. Si alguien cayera ahí, es segurito que morirían. Entonces yo quiero decirte que esa barda es muy buena. Y Dios también, todas sus ligaduras que dice aquí, pero más bien yo las veo como cuerdas de amor que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, pero el ser humano dice, no quiero tus ligaduras, yo solito puedo. Entonces, echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra echar significa echar a la basura, botar a la basura. Y esto lo vimos desde el principio, ¿verdad? Lo vimos desde el principio, Adán y Eva también Dios les dijo, todo lo del huerto pueden comer, menos de un árbol. ¿Y qué hicieron? Pues fueron a hacer lo que ellos quisieron, ¿no? Y entonces yo quiero decirte que hasta ahorita nosotros llevamos parte de esa consecuencia. Entonces, yo quiero que te grabes algo. No puedes cruzar un límite, y yo también me lo grabo, sin sufrir las consecuencias. No puedes cruzar un límite sin sufrir las consecuencias. Tarde o temprano vendrán las consecuencias. Todo esto que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 3, fue lo que sucedió cuando vino nuestro Señor Jesucristo a hacer su obra expiatoria para salvarte a ti y a mí. Y como te decía, fue recibido con hostilidades. ¿Tú crees que tenga que ver algo esa escritura con la actualidad? Yo creo que sí. Esto está sucediendo en nuestro planeta. Vamos a ver lo que sucede en el cielo. En el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Pero yo no creo que el Señor sea alguien que se burle. Bueno, Él se ríe porque te voy a platicar algo. Cuando mi hijo era pequeño, que tenía 3 años, él admiraba mucho a su papá, porque su papá era fuerte, tenía unos brazotes y bueno, siempre andaba atrás de su papá. Y en una ocasión vio que mi esposo estaba haciendo las fuerzas que dice, que ponen su mano así, con otra persona. Y mi esposo le ganó. Y entonces le dice a mi hijo, papi, yo quiero jugar contigo a las fuerzas, yo te voy a ganar. Y le dice mi esposo, sí, ¿verdad? Sí, me vas a ganar. Y se hacía mi esposo como que le ganaba. Pero yo creo que así nos ve Dios, ¿no? Que se ríe de ver, pues, nuestra condición, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero leerte que en el versículo 6 dice, pues él dice, pues bueno, ustedes ya decidieron hacer lo que ustedes
han decidido. Ustedes, pues yo tampoco los voy a obligar, pero yo quiero decirles que yo ya he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y entonces, pues un rey tiene sus decretos, tiene sus mandatos. O sea, ustedes hagan lo que quieran. Yo ya he puesto mi rey en sobre Sión, mi santo monte. Y entonces en el versículo 7 dice el Hijo de Dios: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en ningún rincón, no fue en una casa encerrado, no fue en un lugar donde estuviera oculto. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos, cuando fue entrevistado por el rey Agripa, él le dijo, hablándole de Jesús de Nazaret, nuestro rey, le dijo: y tú sabes, rey Agripa, que todas estas cosas no fueron hechas en ningún rincón. Todo fue hecho públicamente, porque él hizo eso públicamente para que todo el mundo supiera también la victoria que él ganó. Y en el libro de Colosenses dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, pues también en el 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Bueno, pues sí, también en el 7 dice también eso de que publicará el decreto, pero también dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí no se está refiriendo a crear. Eso no se está refiriendo a la palabra engendré, no significa crear. En el original significa una relación del padre con el hijo. Pero bueno, él dice aquí que él fue, que dice que en Hechos 26:26, ya lo leímos, Hechos 26:26, sí dice que no fue hecho en ningún rincón. Entonces, pues este hecho de que dice yo te engendré hoy, describe el inicio de Cristo como rey. En ninguna manera anula su naturaleza divina. Cristo debía de ser el primero de la resurrección de los muertos. Entonces, en Romanos 1:4 también dice, en Romanos 1:4 vamos a leerle. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, no se está refiriendo a que fue creado, porque Cristo no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Él es también Hijo y es heredero de todas las naciones de la tierra, porque Él va a venir un día, ya no va a venir como cordero, va a venir como juez. Y es cuando se va a cumplir esto de que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como confines y como posesión tuya los confines de la tierra. Y bueno, yo te comentaba que anoche yo me estaba tomando un café y se me soltó el jarrito con el que yo estaba tomando y no me vas a creer, se hizo pedazos. Se me vino a la mente la palabra que dice, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea que su segunda venida va a ser como juez, no como cordero. Entonces Dios en su infinita bondad todavía nos habla con amor y nos dice en el versículo 10, ahora pues reyes, sed prudentes, admitid amonestación, oh jueces de la tierra. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y le está hablando a esta tierra, que seamos prudentes. La palabra prudente significa ser sensato, hablar o actuar con cuidado, con precaución para evitar
errores futuros. Eso significa ser prudente, y amonestar significa reprender severamente a una persona por una falta o por un error que ha cometido, pero para que ya no lo vuelva a hacer. Entonces, en el versículo 11 dice que sirvamos al Señor con temor y que nos alegremos con temblor. Y hemos sido creados para servirle a Dios, y nos da alegría servirle y nos alegramos. Entonces, mi hermano, yo quiero contarte algo que yo vi, algo que estudié. Dice que en el año 2012 la NASA envió un objeto llamado el Voyager 1. Fue enviado a nuestro sistema solar para que estudiara cada planeta, para que estudiara cada parte de nuestro sistema solar. Entonces, este aparato llegó hasta los límites de nuestro sistema solar, ya para darse vuelta, para regresar. Le dijeron que tomara la última fotografía de ese lugar. Y quiero decirte que nuestro planeta se veía como quiero decirte que se le llamó a esa fotografía una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. Así se veía nuestro planeta, como una partícula, pero apenas se ve en la fotografía nuestro planeta. Es una partícula de polvo. Dice, a esta fotografía se le llama un pálido punto azul, un punto azul pálido, que apenas se alcanza a ver. Entonces, hermano, pues ahí ha vivido toda la humanidad, desde Adán y Eva, todos hemos vivido en esa partícula de polvo. Aquí han vivido reyes, han vivido súbditos, han vivido ricos, han vivido pobres, gente hermosa, gente no tan hermosa, y de todo hemos vivido en este planeta. Y nuestro paso por este planeta es muy corto. Entonces, pues yo quiero leerte el versículo 11. Y antes de leerlo, quiero decirte cómo nos veremos nosotros delante de nuestro Dios tan todopoderoso, que es grande, 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 grande. Si nuestro planeta se ve como una partícula de polvo, ¿cómo nos veremos nosotros? Ahora sí quiero leerte el versículo 12, que dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo para que no se enoje. Cuando un padre tiene una discusión con su hijo, es algo que te duele mucho en tu corazón. El discutir con tu hijo te duele mucho, te lastima mucho. Y entonces, la palabra honrar aquí significa besar al Hijo para que no se enoje. Aún Él nos está llamando con amor. Si tú te discutes con tu padre y llegan a discutir fuertemente, estoy segura que si tú vas y le dices, perdóname, papá, y lo besas, yo te aseguro que todo eso que pasó se restaura en ese momento. Porque con un beso tú logras muchas cosas. Por eso el Señor dice, besen al Hijo para que no se enoje. Y así no vas a perecer en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Y quiero que te grabes el último versículo que dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Yo quiero decirte, mi hermano, ¿te gustaría ser de esos bienaventurados que le creen y confían en Él? Porque si confías es porque le crees. Entonces, hermano, hablando de las ligaduras que acabamos de hablar, Dios, cuando nos dio la salvación, también nos dio el poder para vencer el pecado. Con ese poder tú vas a dejar de hurtar, tú vas a dejar de desobedecer a tus padres, tú vas a dejar la fornicación. Si tú le dices, Señor, yo no puedo dejar esto, ayúdame, Señor.
el Señor lo va a hacer. Todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, somos testigos de esto. Él nos da el poder para vencer el pecado. Yo te digo, hermano, te repito en esta hora, ¿te gustaría ser de esos bienaventurados que confían en Él? Es tiempo de gracia y Dios está dispuesto. Solamente quiere tu corazón, que tú te decidas. Y te invito a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, mi Dios, porque tú no has obrado conforme a nuestros pecados. Yo pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti todo aquel que está oyendo tu mensaje, que sean bendecidos, Padre, que sean de esos bienaventurados que confían en ti, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.